Tipo de bonos internacionales. Vamos a partir viendo qué es un bono en primera instancia, y luego vamos a ver los bonos en general, qué tipo de bonos hay, y luego vamos a ver los tipos de bonos internacionales. Vamos a partir mencionando desde su definición un bono. ¿Qué es un bono? Los bonos son mecanismos de financiamiento de una inversión que mayormente son a largo plazo. Estos son llamados a largo plazo activos no corrientes. En otras palabras, es un instrumento a través del cual una organización va a acceder a fondos de agentes externos de la empresa para financiar una inversión. Existen bonos a corto plazo, sí, pero estos ofrecen una rentabilidad esperada aún menor y no son muy diversos por la cartera de acciones. Estos de a corto plazo son llamados activos corrientes. Entonces es por esta razón que se negocian a partir de un año a más. Son basados en la devolución del capital más compensaciones. Estos son llamados las compensaciones cupones. Si un bono se negocia para dentro de 5 años, el valor del bono será devuelto dentro de 5 años hasta el vencimiento. Hasta entonces se van a acordar pagos de intereses en fechas establecidas y una tasa de rentabilidad determinada. Son llamados también obligaciones. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de devolver el vencimiento, es decir, devolver el capital invertido más los rendimientos. Y también se le llama títulos porque se realizan formalmente mediante un documento. Ahora bien, en la actualidad existen diversos bonos que permiten, entre otras ventajas, tener un menor costo de financiamiento, más opciones para conseguir fondos, tanto para las empresas y mayores instrumentos para la organización. Es por ello que existen una gran cantidad de bonos que vamos a nombrar. Estos son los principales. Tenemos, según la editorial ETC, diversos bonos en la actualidad. Número uno, tenemos el bono simple. Estos bonos simples se basan en el pago de la cancelación de interés y rendimientos cada ciertas fechas, más la devolución del capital al vencimiento. Estos son aquellos, como lo indica, que permite al dueño tener capital en la empresa y recibir parte de su deuda debido a intereses y aumentar el capital de inversión al vencimiento. Por otro lado, tenemos los bonos públicos, que son aquellos emitidos por una agencia gubernamental para financiarse a sí misma, recíproca. También tenemos los bonos canjeables. Estos son canjeados por acciones que ya poseen en la empresa en lugar de acciones. Por otro lado, tenemos los bonos convertibles que se pueden canjear por acciones de nueva emisión a un precio fijo estable, pero con un rendimiento menor. Luego tenemos el bono cupón cero, no sé si lo han escuchado. Estos no pagan intereses cuando vence, pero cuando lo hace, finalmente paga el monto total. Este precio suele ser inferior al precio nominal del bono. Los bonos de caja saldan las necesidades de la tesorería y devuelven el capital de la inversión diferido al cliente. También uno de ellos, de los bonos que tenemos, son los bonos strips. Estos permiten separar el pago del bono de cada pago que realiza y lo que va a permitir es negociar adicionalmente el monto de los intereses y el monto del capital. También tenemos el bono de deuda perpetua. Esto es deuda perpetua. Perpetua viene de que nunca vence, lo que significa que nunca va a devolver el capital invertido, sino que siempre va a acumular a cada tanto intereses. Por ejemplo, en los estados emiten deuda casi perpetua porque son establecidos en un largo periodo de evolución. Por ejemplo, hay estados que realizan los bonos o emiten bonos hasta 100 años el tiempo. Ahora vamos, el último que tenemos es los bonos basura. Estos son valores de alto riesgo y baja calificación y tienen baja calificación que van a recompensar el riesgo con altos rendimientos. Ahora vamos a dar pase a los tipos de bonos de mercados internacionales. Esto según Mondragón en el año 2006, donde nos indica que hay tres tipos de bonos de mercados internacionales. Tenemos los bonos extranjeros, los bonos externos y los eurobonos. Ahora voy a explicar los dos primeros tipos de bonos y luego mis compañeros se van a explayar en los eurobonos, que principalmente es de gran importancia. Ahora vamos. Tenemos a los bonos extranjeros, o también llamados en inglés foreign bond. Según Mondragón, estos son llamados bonos extranjeros a aquellos títulos de renta fija que son emitidos en un determinado mercado nacional por una empresa o gobierno extranjero. Estos títulos son emitidos en la moneda del mercado en el cual se emiten. Tenemos las siguientes características de estos bonos. Estos bonos tienen riesgos implícitos y explícitos, porque son asociados a ello e incluso tienen impacto en la tasa de interés, tipos de cambio y factores geopolíticos que puedan cambiarlo. Por ejemplo, tenemos el riesgo de inflación, que va a depender de la tasa de interés que en ese momento tenga el país.
Por otro lado, tenemos otra característica en donde los inversionistas nacionales van a obtener grandes ventajas al poder tener bonos extranjeros. ¿Por qué? Porque al negociar en bolsas locales van a obtener más facilidades de adquisición. Esto dependiendo de ciertos factores como la inflación y el tipo de cambio. Estos bonos extranjeros tienen rendimientos más altos que los bonos nacionales y la rentabilidad de los bonos es concebida a grandes rasgos como la suma de inflación y el PBI estimado de cara al futuro. Ya que, por ejemplo, un bono a 10 años tiene una rentabilidad del 3%, va a ser debido a que, por ejemplo, se va a prever que la inflación subirá un 2% y el PBI va a crecer un 1%. Luego tenemos algunos riesgos que implican estos tipos de bonos. Estos tipos de bonos extranjeros tienen distintos tipos de riesgo. Por ejemplo, el riesgo de inflación, como les habíamos dicho anteriormente, el riesgo cambiario y el riesgo político. El riesgo de inflación, supongamos, tenemos que un inversor quiere comprar un bono con una tasa de interés del 6% y la inflación en ese momento va a ser del 3%. Entonces la diferencia va a variar en 3%. Esto va a ser el pago real del inversor, lo que nos va a querer decir que al comprar un bono a una tasa de interés fija va a estar determinado por su valor real en la cantidad de inflación determinada en ese momento. También tenemos el riesgo cambiario. Este riesgo cambiario va a existir cuando los ingresos de un bono con un rendimiento, por ejemplo, del 9% de una moneda europea, se va a convertir en dólares, producto del tipo de cambio que reduce su rendimiento. Y por último tenemos el riesgo político, que va a poder invertir en un país, una persona, y se va a tener en cuenta, va a deber tener en cuenta muy bien, bien claro también, las leyes y cómo funciona su sistema judicial. Se va a tener en cuenta otra parte también el riesgo de desembolso. Ahora pasamos a los bonos extranjeros, algunos ejemplos que tenemos es, no sé si han escuchado en la primera parte también de la exposición, los bonos Bulldog. Estos bonos Bulldog, según Daily Forex, son bonos en libras esterlinas que son emitidas en el Reino Unido por instituciones extranjeras. La ventaja de adquirir este tipo de bonos es que hay una posibilidad de tener diversos tipos de moneda, la diversificar la moneda en mercados y tipos de interés. Pero la principal adversidad, el riesgo que puede tener es que va a ser asociado a la fluctuación y devaluación de la moneda. Tiene un alto riesgo en ello. Y también tenemos que una característica más, según BVA, que son bastante utilizados por la importancia de Londres como centro financiero global. Esos son emitidos por empresas, tanto entidades que no son del Reino Unido, y se ofrecen a personalidades británicas. Pero por otra parte, se suelen emitir los bonos Bulldog cuando las tasas de interés en el Reino Unido son más bajas que la del país, de la entidad o empresa. Por otro lado, tenemos los bonos Matilda. Los bonos Matilda se emiten en el mercado australiano por una empresa no australiana. Estos tipos de bonos atraen la demanda de los inversores australianos que buscan intensificar tenencias de valores sin el riesgo cambiario. Una de las ventajas o la fortaleza es que el dólar australiano a través del tiempo ha alimentado la demanda de bonos Matilda por parte de inversores asiáticos ricos en efectivo, ya que la mayoría de los inversores prefieren invertir en activos denominados en divisas de refuerzo para impulsar la rentabilidad. Por otro lado, tenemos para ya la moneda de Japón, el yen, el bono Samurai. El bono Samurai es un bono emitido en Japón por una empresa no japonesa y en moneda de yenes. El caso del banco francés tenemos un ejemplo claro del banco Societe Generale S.A. que vendió 1.100 millones de dólares en bonos Samurai. Estos bonos nos permiten tener la capacidad de acceder a capital de inversores disponibles en Japón y así permitir entradas a las empresas no japonesas ingresar al mercado japonés. Por otro lado, ya para finalizar, tenemos los bonos externos que indica, según Mondragón, que son los cuales se denominan en la moneda nacional del país donde se coloquen. Y por otra parte, según Mondragón, los bonos externos o bonos internacionales son los cuales se denominan en la moneda nacional del país donde se coloquen. Y por la otra parte, el emisor debe ser extranjero. Estos bonos son dirigidos para los mercados más importantes o desarrollados en el mundo y tenemos algunos ejemplos claros. El ejemplo claro tenemos en el gobierno mexicano. Un bono emitido en ello se le denomina en dólares o está denominado en dólares americanos y se coloca en Estados Unidos de América. Este tiene algunas ventajas, este bono. Una de las ventajas es que los intereses ganados generalmente están exentos
exentos de impuestos estatales sobre ingresos y que los intereses ganados pueden estar exentos de impuestos federales sobre ingresos si el producto de los bonos se utiliza para pagar por los gastos calificados de educación del beneficiario siempre que se cumplan otras condiciones. Y otros que están respaldados por el gobierno federal, por lo que ofrecen una tasa de rendimiento virtualmente garantizada. Tipo de bonos internacionales. Vamos a partir viendo qué es un bono en primera instancia y luego vamos a ver los bonos en general.